8. Una de las mejores maneras de persuadir a otros es con nuestras orejas, escuchándoles. Dean Rusk. Explorar el camino de los demás. ¿Cómo escuchar cuando otros explotan o se mantienen en silencio? Durante los últimos meses, su hija Wendy ha comenzado a salir con un tipo que parece estar a punto de ser detenido por delitos graves. Después de solo unas semanas de ir con este individuo tan interesante, la indumentaria de Wendy se ha vuelto demasiado sugerente para su gusto. Y además, su hija ha tomado la costumbre de salpicar su lenguaje con palabrotas. Cuando usted intenta tranquilamente hablar con ella acerca de estos cambios recientes, ella responde con una sarta de acusaciones e insultos, y luego se encierra en su habitación, donde se sume en el silencio durante horas. ¿Y ahora qué? ¿No es usted quien debería hacer algo, puesto que no ha optado por el silencio ni la violencia? Cuando los demás causan daño al fondo de significados manteniéndose en el silencio o explotando, ¿hay algo que pueda hacer para llevarlos de retorno al diálogo? La respuesta es un claro depende. Si prefiere no tocar el asunto, no diga nada. Parece que es la otra persona la que tiene algo que decir, pero se niega a abrirse. Es el otro el que ha salido de sus casillas. Usted no puede hacerse responsable de los pensamientos y sentimientos de otra persona, ¿verdad? Sin embargo, jamás podrá solucionar sus diferencias a menos que todas las partes contribuyan libremente al fondo de significados. Esto requiere que las personas que explotan o se mantienen en el silencio participen también. Y si bien es verdad que no se puede obligar a otros a dialogar, puede optar por medidas que se sientan más seguros. Al fin y al cabo, ese es el motivo por el cual ha buscado la seguridad del silencio o la violencia. Temen que el diálogo los haga vulnerables, que de alguna manera creen que si participan en una verdadera conversación con usted, les sucederán cosas desagradables. Su hija, por ejemplo, cree que si habla con usted, le soltará un sermón, le castigará y cortará sus relaciones con el único tipo que parece darle afecto. Restablecer la seguridad es la mejor esperanza para devolver la relación al diálogo. Explorar el camino de los demás. En el capítulo 5 recomendamos que cuando observe que la seguridad está en peligro, debería tomar distancia de la conversación y reanudar el diálogo. Cuando ha ofendido a otras personas mediante un acto irreflexivo, pida disculpas. O si alguien ha malinterpretado su intención, utilice el contraste. Explique cuáles son sus intenciones y cuáles no lo son. Finalmente, si hay abierta discrepancia, encuentre un objetivo en común. A continuación abordaremos una habilidad adicional, explorar el camino de los demás, puesto que hemos añadido un modelo de lo que sucede de la mente de la otra persona. Disponemos de una herramienta completamente nueva para ayudar a otros a sentirse seguros. Si encontramos una manera de hacerles saber a los otros que no hay peligro en compartir su camino a la acción, aumentará la probabilidad de que se abran. Pero, ¿cómo conseguirlo? Empezar por el corazón. Prepararse para escuchar. Sea sincero. Para incluir los hechos e historias de nuestros interlocutores en el fondo de significados tenemos que invitarlos a compartir lo que piensan. Ya nos ocuparemos de cómo. Por ahora destacaremos el hecho de que cuando invitamos a otras personas a compartir sus puntos de vista, hay que hacerlo sinceramente. Por ejemplo, pensemos en el siguiente incidente. Una paciente está a punto de abandonar la clínica. El recepcionista se da cuenta de que la mujer se encuentra un poco incómoda, tal vez incluso insatisfecha. ¿Ha ido todo bien con la visita?, le pregunta. Bueno, responde la paciente. Si hay algo que pueda sugerir que las cosas van mal, la expresión bueno es la indicada. Bien, dice la recepcionista en tono brusco, y a continuación grita, ¡el siguiente! Se trata de un clásico caso de fingir interés. Pertenece al tipo de preguntas de la categoría ¿qué tal? Significa le ruego que no diga nada relevante. Solo preguntaba por preguntar. Cuando pida a las personas que se abran, dispóngase a escuchar. Sea curioso. Cuando quiera saber de otras personas, la mejor manera de alcanzar la verdad es dando a los demás la seguridad para contar las historias que los han conducido al silencio o a la violencia. Esto significa que en el preciso momento en que la mayoría de las personas se enfurecen, tenemos que ser curiosos. En lugar de responder con la misma moneda, tenemos que reflexionar sobre el problema que subyace en el estallido. ¿Cómo conseguirlo? ¿Cómo mostrar curiosidad cuando otros nos atacan o buscan un lugar donde refugiarse? Las personas que a diario intentan descubrir por qué otros no se sienten seguros, lo hacen porque han aprendido que llegar a la fuente del temor y del malestar es la mejor manera de reanudar el diálogo, o han visto a los otros hacerlos, o ellos mismos han encontrado de pronto la fórmula. En cualquier caso, se da cuenta de que el remedio para el silencio o la violencia no consiste en responder de la misma manera, sino en buscar cuál es el origen de la actitud a la fuente fundamental. Esto exige una auténtica curiosidad. En circunstancias en que es probable que se sienta frustrado o irritado,
Para convertir una auténtica curiosidad, su tendencia visceral a responder con la misma moneda, esté atento a las oportunidades que se presentan para poner en práctica esa curiosidad. Comience por una situación en que observa a alguien que comienza a ponerse emocional y usted mantiene el control, como en una reunión donde usted no es personalmente el objetivo de ningún ataque y es menos probable que se vea en un apuro. Haga lo posible por llegar a la fuente del temor o la rabia de la otra persona. Busque el momento de activar su curiosidad en lugar de dar a luz verde a su adrenalina. Para ilustrar lo que puede suceder cuando activamos nuestra curiosidad, volvamos a nuestra paciente inquieta. Recepcionista: ¿ha ido todo bien con la visita? Bueno, recepcionista: parece que ha tenido algún problema. ¿Sucedió algo? Paciente: ya lo creo, me ha dolido bastante y además el médico no cree que es un poco mayor. En este caso la paciente se muestra reticente a hablar. Quizás si comparte su opinión directamente insultará al médico, o quizá los miembros del personal fieles a sus superiores se sentirán ofendidos. Para abordar este problema, el recepcionista se hace saber a la paciente que puede hablar tranquilamente, y ella se abre. Conserve la curiosidad. Cuando las personas comienzan a compartir sus historias y sentimientos, corremos el riesgo de recurrir a nuestras propias historias de víctimas, villanos y desvalidos para ayudarnos a explicar por qué dicen lo que dicen. Por desgracia, puesto que rara vez resulta agradable escuchar las historias poco halagüeñas de otras personas, empezamos a atribuirles motivos negativos por contar esas historias. Por ejemplo, recepcionista: vaya que resultó mal agradecida. Este abnegado médico dedicó toda su vida para ayudar a las personas y ahora porque tiene que unas cuantas canas ya quieren jubilarlo. Para evitar reacciones exageradas a las historias de los otros, conserve la curiosidad. Propóngase un problema en que centrarse mentalmente. Pregúntese: ¿por qué diría esto una persona razonable, racional y decente? Esta pregunta le llevará a volver sobre los pasos del camino de la acción de la otra persona hasta que usted se percate de que todo encaja. Y en la mayoría de los casos, acabaremos por comprender en qué circunstancias el individuo en cuestión ha llegado a una conclusión relativamente razonable. Sea paciente. Cuando otros manifiestan sus sentimientos y opiniones a través del silencio o la violencia, es muy probable que ya estén sintiendo los efectos de la adrenalina. Aun cuando hagamos lo posible por responder segura y eficazmente al ataque verbal de la otra persona, tenemos que saber que pasará un rato antes de que se calme. Imaginemos, por ejemplo, que un amigo le cuenta una historia desagradable y usted le escucha con respeto y sigue la conversación. Cuando los dos comparten una opinión similar, parece que su amigo sigue presionando demasiado. Si bien es natural desplazarse de una idea a la siguiente, las emociones intensas tardan un rato en apaciguarse. Una vez que se liberan los elementos químicos que desatan las emociones, permanecen durante un tiempo en el torrente sanguíneo y en algunos casos mucho después de que las ideas hayan cambiado. De modo que sea paciente cuando explore cómo se sienten y piensan los demás. Estimúlelos para que compartan su camino y luego espere a que sus emociones vuelvan a corresponderse con el clima de la seguridad que usted ha creado. Estimule a otros a volver sobre su camino. Una vez que ha decidido conservar este talante de curiosidad, ha llegado el momento de ayudar a otra persona a volver sobre su camino a la acción. Por desgracia, la mayoría no lo llevamos a la práctica. Esto se debe a que cuando otro se entrega a maniobras de silencio o violencia, nosotros nos integramos en la conversación al final de su camino a la acción. Ellos han visto y oído cosas, se han contado una o dos historias, han generado un sentimiento y ahora comienzan a actuar de acuerdo a su historia. De ahí es donde entramos nosotros, pues aunque estemos escuchando sus primeras palabras, en realidad nosotros estamos integrándonos en alguna parte cerca del final de su camino. En el modelo del camino de la acción vemos la acción al final del camino, como en la siguiente figura: ver, oír, contar un cuento, sentir, actuar. Cada frase tiene una historia. Parece hacerse una idea de lo complicado y desconcertante que es este proceso. Recuerde cómo se sintió la última vez que su serie de misterio preferida comenzó tarde debido a la prórroga de un partido de fútbol. Cuando termina el partido, la pantalla pasa de una sucesión de anuncios a la escena de un joven actor de pie junto a la víctima de un asesinato. En la parte inferior de la pantalla se lee un desagradable mensaje: reanudamos la programación habitual. Su reacción es sacudir el control remoto de la televisión a distancia desesperadamente. Se acaba de perder el comienzo. Durante el resto de la película, no deja de pensar en las posibles claves que sucedió antes de que usted empezara a ver la serie.
Las conversaciones cruciales pueden ser igualmente misteriosas y decepcionantes. Cuando otros se inclinan por el silencio o la violencia, es evidente que nosotros nos integramos en su camino a la acción ya iniciado. Porque siguiente, nos hemos perdido de los fundamentos de la historia y estamos confundidos. Si no permanecemos alerta, puede que adoptemos una actitud a la defensiva. Al fin y al cabo, no solo nos integramos demasiado tarde, sino que además nos integramos cuando la otra persona comienza a tener una actitud ofensiva. Rompa el ciclo. ¿Y luego qué sucede? Cuando estamos del lado del receptor de los reclamos, acusaciones y comentarios desagradables de otra persona, rara vez pensamos, Dios mío, qué historia más interesante se habrá contado. ¿Cuál será la causa? Al contrario, respondemos con la misma conducta inadecuada. Nuestros ancestrales mecanismos de defensa genéticamente configurados entran en acción y creamos nuestro propio precipitado y desagradable camino a la acción. Cuando las personas que saben manejarse en el diálogo acaban con este ciclo peligroso, tomando distancia con la interacción y dándole seguridad a la otra persona para que hable de su camino a la acción, realizan esta hazaña estimulando a su interlocutor a que tome distancia con sus sentimientos irritantes y reacciones instintivas y busque las causales reales. Básicamente, vuelvan juntos sobre el camino a la acción del otro. Respondiendo a su estímulo, la otra persona deja de lado sus emociones y repara en conclusiones que ha llegado o en lo que ha observado. Cuando ayudamos a otros a volver sobre su camino, sobre sus pasos hasta sus orígenes, para expresar lo que vieron, no solo permitimos dominar nuestras reacciones, sino también encontrar el espacio donde los sentimientos pueden solucionarse, a la fuente, esto es, a los hechos y a la historia que subyacen a la emoción. Habilidades para preguntar. ¿Cuándo? Hasta ahora hemos señalado que cuando otras personas tienen una historia que contar y hechos que compartir, es nuestra tarea estimularlos a ello. Nuestras referencias son sencillas. Nuestro interlocutor se ha sumido en el silencio o en la violencia. Vemos que se siente molesto, temeroso o irritado. Entendemos que si no vamos a la fuente de sus sentimientos, acabaremos sufriendo las consecuencias que deriven de ello. Estas reacciones externas son nuestros indicadores para hacer lo que sea necesario y ayudar a los otros a volver sobre su camino a la acción. ¿Cómo? También hemos señalado que cualquiera que sea nuestra iniciativa para invitar a otra persona a abrirse y compartir su camino, debe ser sincera, y aunque suene difícil, debemos de ser tolerantes ante la hostilidad, el temor o incluso el abuso, lo cual nos conduce a la siguiente pregunta. ¿Qué? ¿Qué supone que tenemos que hacer? ¿Qué necesitamos para que otros compartan su camino, sus historias y sus hechos por igual? En una palabra, se requiere escuchar. Para que los otros dejen de representar sus sentimientos y hablen de sus conclusiones y observaciones, debemos escucharlos de una manera que le dé seguridad para compartir sus pensamientos más íntimos. Tienen que creer que cuando comparten sus pensamientos no ofenderán a otros ni serán juzgados por hablar con franqueza. Preguntar, reflejar, parafrasear u ofrecer hipótesis. Para estimular a otros a compartir sus caminos, utilizaremos 4 poderosas herramientas para escuchar que pueden dar seguridad a las personas para que hablen con franqueza. Decimos que se trata de 4 herramientas poderosas porque las recordaremos con el acrónimo de PRPO. Preguntar, reflejar, parafrasear y ofrecer hipótesis. Afortunadamente estas herramientas funcionan tanto en las situaciones de silencio como de violencia.